Mi nombre es Margaret Anne Thompson. Tengo 54 años. Y el 15 de junio de 2025 morí durante 11 minutos en mi sala de estar y vi algo que cambió todo lo que creía saber sobre estar lista para el regreso de Jesús. Durante 28 años había sido lo que todos consideraban una cristiana fiel, un pilar de la iglesia de la comunidad de fe. Una mujer que servía en cada comité, dirigía estudios bíblicos y nunca faltaba a un servicio. Pero esa noche descubrí que la asistencia fiel y la preparación fiel son dos cosas muy diferentes. Crecí en la casa de un pastor en un pequeño pueblo de Georgia, donde la iglesia no era solo lo que hacíamos los domingos, era quienes éramos. Mi padre, el reverendo James Mitchell, pastoreó la misma iglesia bautista durante 35 años. Mi madre tocaba el piano, dirigía el coro y organizaba cada cena de la iglesia y viaje misionero. Nuestra familia vivía y respiraba el ministerio. Acepté a Jesús como mi Salvador cuando tenía 9 años durante un avivamiento de verano y lo dije con todo mi corazón. Sentí la calidez del perdón, la alegría de la salvación, la seguridad de que pertenezco a Dios. Mi bautismo al mes siguiente fue uno de los días más felices de mi infancia, de pie en ese arroyo detrás de nuestra iglesia, declarando mi fe públicamente, sintiendo que toda mi vida estaba por delante de mí al servicio del Señor. Me casé con mi novio de la universidad, Robert Thompson, cuando tenía 22 años. Él estaba estudiando para ser pastor de jóvenes y teníamos sueños de servir a Dios juntos en el ministerio a tiempo completo. Cuando esos planes cambiaron, Robert sintió el llamado de convertirse en director de escuela secundaria en su lugar. Nos establecimos en lo que pensamos que era lo siguiente mejor, siendo líderes laicos fieles en cualquier iglesia donde Dios nos colocara. Durante 28 años asistimos fielmente a la iglesia de la comunidad de fe. Enseñé la escuela dominical de niños, coordiné el ministerio de mujeres, organicé comidas de la iglesia y serví en el comité de misiones. Robert era diácono y manejaba las finanzas de la iglesia. Nuestros 2 hijos, David y Rachel, crecieron en la guardería de la iglesia, el grupo de jóvenes y los viajes misioneros. Desde toda medida externa, éramos cristianos modelo. Diezmábamos fielmente, asistíamos a los servicios regularmente, servíamos de buena gana y criamos a nuestros hijos en la fe. El pastor Williams a menudo nos ponía como ejemplos de miembros de la iglesia comprometidos. Otras familias nos buscaban para liderazgo y estabilidad. Pero si soy completamente honesta, y eso es lo que esta historia requiere, había grietas en nuestra fundación que nadie veía, incluyéndonos a nosotros mismos. La primera grieta fue la falta de perdón. Hace 3 años, nuestra hija Rachel pasó por un divorcio devastador cuando su esposo David la dejó por una mujer más joven de su oficina. La traición fue aplastante para Rachel, pero fue exasperante para mí. Vi a mi hija luchar como madre soltera. Vi a mis nietos preguntar por qué papá ya no vivía con ellos. Vi al hombre al que había recibido en nuestra familia destruir la felicidad de mi hija. Necesitamos perdonarlo. El pastor Williams me aconsejó cuando acudí a él en busca de orientación. El perdón es lo que hacen los cristianos. Dije que perdoné a David porque eso es lo que dicen los cristianos. Pero no lloré. Cada vez que lo veía en eventos escolares para los nietos, sentía que la ira subía por mi pecho. Cada vez que Rachel luchaba financieramente, resentía al hombre que le había causado dolor.
Oré por él ocasionalmente, porque se suponía que debía hacerlo, pero nunca lo dije en serio. Quería que Dios le hiciera pagar por lo que le había hecho a mi familia. La segunda grieta fue el pecado oculto. No un pecado dramático, sino la lenta erosión de la integridad que ocurre cuando nos convencemos de que los pequeños compromisos no importan. Desarrollé el hábito de chismear disfrazado de peticiones de oración. Por favor, oren por la familia Johnson. Les decía a mi grupo de estudio bíblico, escuché que Tom ha estado bebiendo de nuevo y Susan se veía agotada en la iglesia el domingo. Me decía a mí misma que estaba compartiendo información para que la gente pudiera orar de manera más efectiva. Pero en realidad estaba difundiendo información que no era mía para compartir. Me había convertido en el centro de información no oficial de nuestra iglesia. En cada pueblo, la gente venía a mí para averiguar qué estaba pasando realmente con varias familias. Disfrutaba estar informada, que me confiaran secretos, ser vista como alguien a quien le importaban los asuntos de todos. La tercera grieta fue el enfriamiento gradual de mi relación con Jesús mismo. Mi fe se había vuelto rutinaria, predecible, cómoda. Leía mi Biblia todas las mañanas, porque siempre había leído mi Biblia todas las mañanas. Oraba antes de las comidas y al acostarme porque eso es lo que hacen los cristianos. Asistía a los servicios porque se esperaba la asistencia. Pero, ¿cuándo fue la última vez que sentí una emoción genuina por pasar tiempo con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que me conmoví hasta las lágrimas durante la adoración? ¿Cuándo fue la última vez que sentí la presencia de Dios de una manera que transformó mi día? No podía recordar. Me había convertido en una cristiana profesional, alguien que sabía cómo practicar la fe públicamente, mientras que en privado seguía los movimientos. Amaba a Jesús, pero ya no estaba enamorada de él. Se había convertido en una presencia cómoda en mi vida religiosa bien ordenada en lugar del centro apasionado de mi existencia. Esa tarde del martes 15 de junio comenzó como cualquier otra. Había asistido a nuestra reunión de oración semanal en la iglesia, donde 12 miembros fieles se reunieron para orar por las misiones, las necesidades de la iglesia y las preocupaciones de la comunidad. Habíamos orado por el próximo festival de otoño, por la serie de sermones del pastor Williams sobre el avivamiento y por varias familias que pasaban por momentos difíciles. Me sentí bien conduciendo a casa esa noche, satisfecha con otro acto fiel de servicio, otra marca de verificación en mi columna de responsabilidad espiritual. Estaba pensando en la cazuela que necesitaba preparar para la comida compartida de la iglesia el domingo cuando entré en mi camino de entrada. Robert estaba trabajando hasta tarde en la escuela, terminando algunos trabajos administrativos antes de la reunión de la junta del día siguiente. La casa estaba tranquila cuando entré, lo cual normalmente disfrutaba después de un día completo de interacciones con la gente. Estaba colgando mi abrigo en el armario de la entrada cuando me golpeó el dolor en el pecho. Al principio, pensé que era acidez estomacal por la pizza que habíamos compartido antes de la reunión de oración. Pero el dolor se intensificó rápidamente, irradiando por mi brazo izquierdo y subiendo hasta mi mandíbula. Reconocí los síntomas del entrenamiento de RCP que había recibido para el Ministerio de Niños. Intenté pedir ayuda, pero mi teléfono estaba en mi bolso al otro lado de la habitación y no pude llegar tan lejos. El dolor era abrumador y sentí que me caía a la alfombra de nuestra sala de estar. Lo último que recuerdo fue pensar, esto no puede estar pasando.
Tengo demasiado que hacer. Luego, todo se volvió negro. Pero luego, luz. Me encontré de pie en un lugar que desafiaba la descripción. Estaba lleno de una luz dorada que parecía viva, cálida y acogedora. Pero había una urgencia en la atmósfera que nunca había experimentado. Se sentía como estar de pie en los momentos antes de que estalle una tormenta. Cuando el aire mismo parece cargado de electricidad y anticipación, la luz no era áspera ni cegadora. Era hermosa, casi musical en su calidad. Pero debajo de la belleza había una sensación inconfundible de que el tiempo se estaba acabando, de que algo trascendental estaba a punto de suceder, de que cada segundo importaba de maneras que no podía comprender completamente. Fue entonces cuando lo vi. Jesús caminaba hacia mí a través de la luz dorada y no se parecía en nada al pastor gentil de las fotos de la escuela dominical. Era magnífico, poderoso, irradiando una autoridad que me hizo caer de rodillas sin pensarlo. Su presencia era a la vez reconfortante y penetrante. Me sentí completamente amada y completamente expuesta al mismo tiempo. Sus ojos contenían profundidades de amor que nunca había imaginado, pero también una tristeza que me rompió el corazón. Cuando me miró, sentí el peso de la eternidad, la urgencia de su misión, el dolor de un novio cuya novia no estaba lista para su regreso. Margaret, dijo, y mi nombre llevaba el peso de la verdad última. Señor, susurré, finalmente entendiendo lo que esa palabra realmente significaba. Antes de que pudiera decir algo más, hizo una pregunta que destrozó todas las suposiciones que había tenido sobre mi condición espiritual. Si viniera por mi iglesia esta noche, ¿cuántos estarían verdaderamente listos? Dudé sin saber cómo responder. Siempre había asumido que la mayoría de los cristianos estaban listos para su regreso, que la fidelidad en la asistencia a la iglesia y el servicio significaban naturalmente la preparación para la eternidad. Pero algo en su tono sugirió que ese no era el caso. Su expresión se volvió profundamente triste. Mira, dijo, gesticulando con la mano. De repente, una vasta visión se desplegó ante mí. Pude ver iglesias en toda América, miles de ellas, quizás millones. Estaban llenas de gente cantando canciones de adoración, levantando sus manos en alabanza, sonriendo y abrazándose. Desde afuera parecían congregaciones prósperas y fieles, pero al mirar más de cerca, pude ver cosas que otros no podían ver. Sobre muchas cabezas se veían pesadas cadenas espirituales, pecados a los que se habían aferrado y de los que nunca se habían arrepentido verdaderamente. Vi a creyentes desplazándose por sus teléfonos durante la adoración, sus mentes consumidas por la política, las redes sociales y las preocupaciones materiales. Observé cómo la gente cantaba sobre la rendición mientras sus corazones se aferraban a la amargura, la falta de perdón y los pecados secretos. La vista más desgarradora fue ver cuántas personas estaban siguiendo los movimientos de la adoración mientras sus lámparas espirituales parpadeaban con apenas aceite. Conocían las palabras, conocían las rutinas, pero el fuego del primer amor se había apagado hasta convertirse en brasas apenas brillantes. Luego, sin previo aviso, sonó una trompeta, fuerte, clara e inconfundible. El sonido reverberó a través de cada iglesia,
cada corazón, cada alma. Lo que sucedió a continuación me conmocionó hasta la médula. Solo una pequeña fracción de las personas en esas iglesias comenzó a elevarse hacia la luz. La gran mayoría permaneció sentada, mirando a su alrededor con confusión y terror creciente. ¿Por qué sigo aquí?, gritaron. Voy a la iglesia. Sirvo. Creo. Pero Jesús ya se había ido con su novia. Aquellos que estaban verdaderamente listos, verdaderamente rendidos, verdaderamente viviendo en una relación correcta con Él. Observé cómo las personas restantes se daban cuenta de lo que había sucedido. El pánico era indescriptible. Estos no eran ateos o pecadores obvios. Eran miembros de la iglesia, líderes de ministerio, personas que habían estado seguras de su salvación y de su preparación para su regreso. Jesús se volvió hacia mí con el dolor escrito en su rostro. Tienen mi nombre en sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Muchos viven como si yo retrasara mi venida, pero estoy más cerca de lo que piensan. Señor, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro, ¿qué marca la diferencia? ¿Cómo pueden las personas que parecen tan fieles no estar listas? Me mostró vistas más cercanas de los dos grupos, los que habían sido llevados y los que se habían quedado atrás. Los que fueron llevados tenían 3 características que los distinguían. Primero, habían perdonado verdaderamente, completa e incondicionalmente. Vi a una mujer que había sido abusada sexualmente de niña, pero que había perdonado genuinamente a su atacante. Vi a un hombre cuyo socio comercial lo había estafado por millones, pero que oraba bendiciones sobre su traidor. Vi a padres que habían perdido hijos por conductores ebrios, pero que visitaban a los perpetradores en prisión para ofrecer perdón y compartir el Evangelio. Segundo, se habían apartado de los pecados ocultos en lugar de poner excusas para ellos. Vi a personas que habían renunciado a prácticas comerciales rentables, pero deshonestas. Vi a individuos que habían roto relaciones que comprometían su pureza. Vi a creyentes que habían dejado de ver entretenimiento que glorificaba valores opuestos al reino de Dios, incluso cuando otros decían que estaban siendo legalistas. Tercero, habían regresado a su primer amor, buscándolo diariamente en lugar de solo los domingos. Estas personas pasaban tiempo en verdadera comunión con Jesús, no solo leyendo devocionales o siguiendo rutinas religiosas. Hablaban con Él durante todo el día, escuchaban su voz y ordenaban sus vidas en torno a sus prioridades en lugar de su propia conveniencia. Aquellos que se quedaron atrás carecían de al menos uno de estos elementos. Algunos nunca habían perdonado verdaderamente y llevaban la amargura como veneno en sus corazones. Otros albergaban pecados secretos que habían racionalizado u ocultado de la rendición de cuentas. Otros más habían reducido su relación con Jesús a una cita semanal en lugar de una historia de amor diaria. Pero, Señor, protesté, muchas de estas personas son creyentes sinceros. Te aman, te sirven. El amor no se mide por palabras, ni siquiera por obras. Él respondió, el amor se mide por la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos afirmaban amarme mientras vivían en desobediencia a mis claras instrucciones. Me mostró ejemplos específicos. Un pastor que predicaba poderosamente sobre la santidad, pero miraba pornografía en privado. Una líder de adoración
que cantaba sobre el amor de Dios, pero se negaba a reconciliarse con su hermana distanciada. Un maestro de estudio bíblico que podía citar las escrituras con fluidez, pero chismeaba sobre las luchas personales de los miembros de la iglesia. Estas personas no son hipócritas, dijo Jesús, viendo mi asombro. Ellos genuinamente me aman y quieren servirme, pero han compartimentado su fe, manteniendo áreas de sus vidas separadas de mi señorío. Cuando regrese, vengo por una novia sin mancha ni arruga, no por aquellos que todavía practican el compromiso espiritual. Luego la visión cambió y vi algo aún más aterrador. Una vasta nube de tormenta se extendía por la tierra, tragándose ciudades, iglesias y naciones enteras. No era una tormenta física, era oscuridad espiritual, juicio, el fin de la era de la gracia. Esto viene, dijo, con su voz cargada de tristeza, y solo aquellos que están verdaderamente anclados en mí permanecerán. Millones que se llaman míos no están listos. La puerta de la oportunidad se está cerrando. Observé cómo la tormenta envolvía las iglesias que se habían quedado atrás. Algunas personas finalmente clamaron en arrepentimiento genuino, pero ya era demasiado tarde. El tiempo de preparación había pasado. El banquete de bodas había comenzado sin ellos. Diles, dijo Jesús, volviéndose hacia mí con ojos llenos de urgencia. Diles que se preparen, no con miedo, sino con amor y obediencia. Diles exactamente lo que deben hacer. Me dio 3 instrucciones específicas para compartir con su pueblo. Primero, deben perdonar completamente incluso a aquellos que nunca se han disculpado. No un perdón parcial, no un perdón condicional, sino una liberación completa de cada deuda, cada herida, cada traición. La falta de perdón es como un cáncer espiritual. Dijo que los mantendrá sin estar listos, sin importar lo que hagan, ¿verdad? Segundo, deben apartarse de los pecados ocultos en lugar de poner excusas para ellos. No más racionalización, no más compartimentación, no más pequeños compromisos que parecen insignificantes. Yo soy santo, dijo, y vengo por una novia santa. No pueden servir a 2 señores. Tercero, deben regresar a su primer amor, buscándome diariamente, no solo los domingos. Relación real, no rutina religiosa. Búsqueda apasionada, no participación pasiva. Muchos han hecho de la asistencia a la iglesia su Dios en lugar de hacerme a mí su Dios, dijo. Quiero sus corazones, no solo su presencia en los servicios. ¿Escucharán?, pregunté. Algunos lo harán, dijo con tristeza. Pero muchos se resistirán, porque estos requisitos parecen demasiado difíciles, demasiado exigentes. Se les ha enseñado que la gracia significa que pueden vivir como quieran mientras crean. No entienden que la verdadera gracia transforma cómo quieres vivir. Sentí que me alejaban de ese lugar de luz dorada, lejos de su presencia, de regreso al mundo que había dejado atrás. Diles exactamente lo que has visto, dijo mientras me desvanecía de su presencia. Diles que millones no están listos. Diles que no estén entre ellos. Me desperté jadeando en una cama de hospital en el centro médico regional, rodeada de médicos y enfermeras trabajando frenéticamente alrededor de varias máquinas. Robert estaba de pie junto a mi cama, con el rostro pálido de miedo y alivio. Margaret, dijo, llorando
mientras tomaba mi mano. Has estado ausente durante 11 minutos. Tu corazón se detuvo por completo. Los médicos dijeron que no deberías haber regresado. Tuve que regresar, dije con urgencia, mis primeras palabras centradas en el mensaje que me habían dado. Él viene antes de lo que pensamos. Necesitamos prepararnos ahora. El personal médico me miró con confusión, pero Robert entendió de inmediato. Había vivido conmigo el tiempo suficiente para saber cuándo había encontrado algo más allá del mundo natural. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba físicamente, comencé el trabajo mucho más difícil de procesar lo que había experimentado espiritualmente. Tuve que enfrentar algunas verdades difíciles sobre mi propia preparación para el regreso de Jesús. Había estado enojada y sin perdonar a mi ex yerno durante 3 años. Había estado chismeando regularmente bajo el pretexto de compartir peticiones de oración. Había estado siguiendo los movimientos de la fe mientras mi corazón se había enfriado hacia Jesús mismo. Si él hubiera regresado antes de mi ataque al corazón, ¿habría estado lista? Honestamente, no estaba segura. El primer paso fue la confesión y el arrepentimiento. Llamé a mi ex yerno y le pregunté si podíamos reunirnos para tomar un café. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. David, le dije cuando nos sentamos, necesito pedirte perdón. He estado guardando ira hacia ti durante 3 años y necesito liberarla por completo. Él se veía sorprendido e incómodo. Margaret, yo soy quien hirió a tu familia. No necesitas disculparte conmigo. Sí, sí lo necesito, respondí. Jesús me ha mostrado que la falta de perdón me impedirá estar lista para su regreso. Elijo perdonarte por completo, no porque te lo hayas ganado, sino porque Él lo manda. Oré por la felicidad de David, por su relación con sus hijos, por su caminar con Dios. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero sentí que las cadenas se rompían de mi corazón mientras pronunciaba esas palabras. El segundo paso fue abordar mi hábito de chismear. Llamé a las mujeres de mi grupo de estudio bíblico y confesé mi pecado. Señoras, les dije durante nuestra próxima reunión, necesito arrepentirme públicamente por algo que he estado haciendo. He estado compartiendo información sobre familias de la iglesia bajo el pretexto de peticiones de oración, pero en realidad estaba chismeando. Les pido su perdón y me comprometo a compartir solo información que la gente me haya pedido específicamente que comparta. Algunas de las mujeres se pusieron a la defensiva, señalando que ellas habían hecho lo mismo, pero otras se sintieron convencidas y se unieron a mí para arrepentirse de la forma en que habíamos usado las peticiones de oración para difundir chismes por toda nuestra iglesia. El tercer paso fue el más importante: reavivar mi primera relación de amor con Jesús. Me di cuenta de que me había estado relacionando con Él como una obligación religiosa en lugar de como el amor de mi vida. Empecé a levantarme 1 hora antes cada mañana para pasar tiempo en oración y lectura de la Biblia, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Empecé a hablar con Él durante todo el día, escuchando su voz, buscando su guía en decisiones pequeñas y grandes. La diferencia fue inmediata y dramática. Mi alegría regresó. Mi pasión por su palabra aumentó. Mi deseo de servir a los demás se motivó por amor en lugar de por deber. Sentí que me estaba enamorando de Jesús de nuevo. Semanas después de mi ataque al corazón, me sentí lista para compartir públicamente lo que había experimentado. El pastor Williams dudó al principio.
Le preocupaba causar pánico o miedo en la congregación. Margaret, me dijo cuando me acerqué a él para compartir mi testimonio, creo que Dios te habló a través de esta experiencia, pero me preocupa el momento. No queremos asustar a la gente. Pastor, respondí, Jesús me dijo específicamente que advirtiera a su pueblo. Si tienen miedo, tal vez lo necesiten. El miedo a quedarse atrás es mejor que quedarse atrás de verdad. Finalmente accedió a dejarme compartir mi testimonio durante un servicio de miércoles por la noche. Estaba nerviosa mientras me paraba ante la congregación que me había conocido durante casi 3 décadas. Pero sabía que tenía que entregar el mensaje exactamente como lo había recibido. Les conté todo: la visión de las iglesias, el sonido de la trompeta, la gente que se quedó atrás, los 3 requisitos de Jesús para la preparación. Compartí mis propias luchas con la falta de perdón, el chisme y la frialdad espiritual. Los desafié a examinar sus propios corazones honestamente. La respuesta fue inmediata e intensa. Varias personas se acercaron esa noche para confesar pecados y volver a comprometer sus vidas con Jesús. Otros estaban enojados diciendo: estaba predicando una salvación basada en obras y socavando la doctrina de la gracia. Margaret obviamente está traumatizada por su ataque al corazón. Un miembro de mucho tiempo dijo después del servicio: ella está haciendo que la salvación suene como si dependiera de nuestro desempeño en lugar de la gracia de Dios. Pero otros reconocieron la verdad en lo que había compartido. Pudieron ver el compromiso espiritual en sus propias vidas, las áreas donde habían estado compartimentando su fe, las formas en que habían estado siguiendo movimientos religiosos sin una verdadera transformación del corazón. La noticia de mi testimonio se extendió por nuestra denominación y más allá. Algunas iglesias me invitaron a compartir mi experiencia. Otras advirtieron a sus miembros que evitaran mi peligrosa enseñanza. Comencé a viajar y hablar donde quiera que se abrieran las puertas, siempre con cuidado de compartir el mensaje exactamente como Jesús me lo había dado. La respuesta fue consistentemente dividida. Algunas personas se sintieron profundamente convencidas e hicieron cambios dramáticos en sus vidas, mientras que otras descartaron mi experiencia como trauma emocional o falsa doctrina. Las respuestas más gratificantes vinieron de individuos que tomaron en serio los 3 requisitos de Jesús y comenzaron a vivirlos. Recibí cartas y correos electrónicos de personas que habían perdonado rencores de mucho tiempo, confesado pecados ocultos y reavivado su pasión por Jesús. La señora Thompson escribió a una mujer de Carolina del Norte. Después de escuchar su testimonio, me di cuenta de que había estado albergando amargura hacia mi ex esposo durante 15 años. Lo llamé y lo perdoné por completo y sentí que las cadenas se rompían de mi corazón. Por primera vez en años me siento lista para el regreso de Jesús. Un pastor de Texas escribió: su mensaje me convenció de áreas de compromiso que había estado racionalizando durante años. Confesé algunos pecados ocultos a mi compañero de rendición de cuentas y sentí que el poder de Dios regresaba a mi predicación. Gracias por estar dispuesta a entregar un mensaje impopular. Pero el cambio más significativo fue en mi propia iglesia. Aproximadamente 1/3 de la congregación abrazó el mensaje y comenzó a examinar seriamente su preparación para el regreso de Jesús. Otro tercio permaneció sin cambios, tratando mi testimonio como una experiencia interesante,
pero no algo que requiriera una respuesta personal. El tercio final se volvió hostil, eventualmente yéndose a iglesias que no los desafiaban tan directamente. El pastor Williams luchó con la división, pero finalmente apoyó mi continuo compartir del mensaje. Margaret dijo 6 meses después de mi testimonio inicial: no puedo discutir con el fruto. Las personas que han abrazado tu mensaje son más apasionadas por Jesús, más comprometidas con la santidad y más efectivas en el evangelismo de lo que nunca antes habían sido. Solo han pasado 2 meses desde esa noche de junio, cuando morí, y me encontré con Jesús cara a cara. Ahora tengo 56 años, y cada día siento la urgencia de su regreso con más intensidad. Las señales que me mostró se están acelerando. El compromiso espiritual en las iglesias está aumentando. La oscuridad cultural se está profundizando y el tiempo de preparación se está agotando. Sigo viajando y hablando, siempre compartiendo los mismos 3 requisitos que Jesús me dio: perdonar completamente, apartarse de los pecados ocultos y regresar al primer amor. El mensaje nunca es más fácil de entregar porque desafía el cristianismo cómodo de la gente y exige un cambio de vida real. Pero he aprendido que Jesús no estaba tratando de asustar a su pueblo. Estaba tratando de salvarlos. Está dando advertencias ahora, porque quiere que todos estén listos cuando suene esa trompeta. Pienso en esa visión a menudo. El shock en los rostros de la gente cuando se dan cuenta de que se quedaron atrás. El pánico de aquellos que pensaron que su asistencia a la iglesia garantizaba su preparación. El dolor en los ojos de Jesús mientras miraba a su pueblo desprevenido. No quiero que nadie experimente ese shock. No quiero que nadie esté entre los millones que se llaman cristianos, pero no están listos para su regreso. Mi nombre es Margaret Ann Thompson. Morí durante 11 minutos el 15 de junio de 2025 y vi que millones de creyentes no están listos para el regreso de Jesús. Regresé para advertir al pueblo de Dios: examinen sus corazones honestamente, cumplan sus 3 requisitos completamente y prepárense con urgencia, porque Él viene antes de lo que la mayoría de la gente piensa y la puerta de la oportunidad se está cerrando. No estén entre los millones que no están preparados. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, necesito saber qué tan lejos está difundiendo Dios esta advertencia. Por favor, escribe en los comentarios a continuación o dime de qué país eres para que pueda ver a dónde va este mensaje. Suscríbete a este canal para no perderte futuras advertencias. Y por favor, comparte esto con al menos 3 personas, tu familia, amigos o miembros de la iglesia que necesitan escuchar esto. El tiempo se acaba y cada alma que se prepara podría hacer la diferencia entre ser llevado o quedarse atrás. No dejes que nadie a quien ames sea sorprendido desprevenido cuando suene esa trompeta.